Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida del Norway Chess que pues está dejando partidas muy buenas. Carlsen contra Anish Giri jugaron a ritmo clásico y terminaron en tablas, por lo tanto Anish Giri, terminando esta partida, el Armagedón con tablas, ganaría la partida. Cuenta con 3 minutos menos en el reloj, 10 contra 7, y aunque sale 9.54 tras el primer movimiento de 4 caballo F6, pues se le pone a 7 minutos. Carlsen con las piezas blancas. Ayer cambié en el fondo del escritorio los nombres. Gukes llevaba las negras, Abdusattorov las blancas. Dejé un mensaje fijado y mil disculpas por ello. Vamos ya con la partida, los relojes en marcha. Como digo, C4, E6 y tras caballo C3, permitiendo la defensa en Inzo-India, pues es lo que se juega. Alfil B4, clava al caballo. Ideas podrían ser por parte de las piezas negras jugar caballo E4 y dama C2, entrando en la variante clásica. A3 obliga a las piezas negras a capturar, para eso ha venido el alfil a esta casilla. Si se retira una casilla como D6 o E7, las piezas blancas tendrían muchísima ventaja y sobre todo a estos niveles pues prácticamente ya es abandono. Y tras A3, alfil por C3 jaque, B por C3, se entrega la pareja de alfiles, pero a cambio se debilitan un poquito la estructura de peones. Estaríamos en la variante Samish. Esto no ocurre. Dama C2 es lo que pasa, variante clásica, y por ver alguna línea más o comentarla, E3 línea principal, F3 variante ECMO. Con este movimiento lo que pretenden las piezas blancas es ganar el centro, evita que el caballo pueda venir a esta casilla en algún momento, pero pues también tiene sus contras, ya que pues el caballo no puede desarrollarse directamente y las piezas, sobre todo en el flanco de rey, pues va a llevar más movimientos desarrollarlo, ¿no? G3 es otra de las opciones, la romanís variante o sistema Kasparov. Esto es lo que se jugó entre aquella famosa partida entre Magnus Carlsen y Niemann. Pero vamos a la partida, variante clásica. También si hay cambios una vez se juegue A3, pues las piezas blancas podrían evitar el doblaje de peones en su flanco de dama, y de momento pues enroca en corto A3, expulsando el alfil y alfil por C3. Viene con jaque, dama por C3, también la captura por parte del peón teniendo control sobre 4 es posible, y aquí D5 ocupando centro, y tras peón por, antes de recapturar por parte de las negras se juega caballo E4, ganando un tiempo sobre la dama, dama C2 atacando al caballo, y ahora se recupera el peón, quedando pues el caballo bien posicionado. Además, y pensando en echar el caballo rápidamente con un movimiento como F3, como vemos la barrita salta, ya que es un movimiento perdedor, es tremendo. Dama H4 es la respuesta, viene con jaque, y pues si el rey se retira de 1, ya que no tiene muchas más casillas, caballo F2 jaque, ganando la torre en la siguiente jugada. Y en caso de jugar G3, pues esto ya lo conocemos, caballo por G3, y pues viene con descubierta el movimiento, se está ganando la torre, y si peón por, pues también caería la pieza, y quizás, o podría ser que alguna más. Pues todo esto no ocurre, ya que aquí se juega alfil F4 con presión sobre C7, y se empieza a poner interesante, ya que Anish Giri desarrolla pieza, mira de reojo la dama blanca, pero a cambio entrega este peón de C7. Carlsen va por esta línea, dama por C7, dama por C7 simplificando la posición, y tras alfil por C7, torre C8. Parece que por ese peón, pues hay cierta compensación, ya que todo el flanco de rey de las piezas blancas está sin jugar, también la torre de A1, y también por otro lado pues las piezas negras tienen este peón aislado, ¿no? No obstante, bastante actividad por parte de sus piezas. Tras estas jugadas, el alfil se retira viniendo a F4 y torre C2 por parte de Giri, siendo bastante pues agresivo, moviendo nuevamente la torre, atacando el punto de B2. Quizás un movimiento, como caballo C6 hubiese sido más interesante, aunque corta la línea a la columna a la torre. Opta por este movimiento, y tras estas jugadas se juega F3, G4 era muy interesante, expulsando directamente al alfil, y tras esta retirarse a una casilla como D7, pues se puede jugar F3, ¿no? Es verdad que se entrega el peón, pero sería pues una trampa tremenda, ya que pues tras F3 se está ganando una de las dos piezas y la partida. Por lo tanto, pues volvemos a la misma, ya que aquí Carlsen decide jugar primero F3, expulsa al caballo, caballo F6, y ahora sí G4, a lo que responde Anish Giri con alfil E6, siendo mejor alfil G6, ya que el alfil está mucho más activo,
evita quizás que las piezas blancas puedan jugar torre b1, que es lo que se va a jugar defendiendo este peón de b2, y de alguna manera, bueno, pues el alfil podría estar bastante mejor. El tema es que, por otro lado, ideas de las piezas blancas, y debido a esta composición, por lo que vamos a ver en la partida, pues se va a jugar alfil, se va a jugar e3, alfil d3, y con este alfil en esta posición, de alguna manera, pues el alfil no iría a una casilla tan buena, ¿no? Y con la torre en segunda, bueno, pues evita también alfil g2. Bueno, decide jugar alfil e6, parece que este alfil se convierte en un peón más de esta cadena de las piezas negras, y torre b1 siendo un gran movimiento, ¿no? Había que defender el peón de b2, caballo c6, ahora sí, y tras e3, como comentábamos, caballo a5 en el tablero. Tras estas jugadas, alfil d3, además de controlar la diagonal, se ataca la torre. Esta se retira a c6, caballo e2, y tras jugar caballo c4, de momento rey f2, bueno, pues haciendo este enroque artificial. El rey, y debido a que ya no hay damas en el tablero y los peones también pues están avanzados en el flanco del rey, bueno, pues casi que mejor que enrocar, está un poquito más cerca de sus peones y con defensa aquí ante un posible ataque por parte de las negras. Torre c8 doblándose, torre hc1 también ocupando la columna abierta, y tras estos movimientos b5. Con esta jugada Anish-Giri lo que hace es reforzar este caballo adelantado que tiene en la posición, y Carlsen va por la captura. Sabemos que es una partida pues en la que casi no hay tiempo movimientos, se decide capturar simplificando un poquito, y aquí quizás un movimiento como h4 era bastante interesante y ni siquiera funcionaría este tema, ¿no? Caballo por b2. Hay bastante presión sobre la torre en c1. La partida tendría que continuar con torre por b2, ya que capturar ahora sí que sería un error grave, ya que esta captura es ganadora porque viene con jaque y además... Perdón, salud. Y además, bueno, pues se cae la torre una vez se retira el rey, ¿no? Pero bueno, lógicamente no iba a caer Carlsen en esta posibilidad, y no tiene mucho más, ¿no? El caballo, como vemos, de f6 no juega, el alfil de 6 tampoco, y a ver qué pasa con este flanco de dama. Por lo tanto, Carlsen decide capturar, alfil por c4, b por c4 y b4. Bueno, pues capturando al paso. No hay mucho más, y las piezas negras hacen el segundo mejor movimiento. El mejor es la captura, que es lo que pasa en la partida, y si se juega c3, bueno, pues se puede bloquear con la torre en c2 o incluso jugar b5, atacar a la torre en c6, y bueno, pues... todavía se puede defender dos veces este peón, pero las blancas tienen más ataque en esa posición. Se captura el paso, vienen más cambios, torre por c6, torre por c6, y tras torre por b3 se igualan, si no me equivoco, 3, 5, 6... No, perdón, con esta captura Carlsen cuenta con peón de más, y además Anish-Giri juega torre b6. El tema es que, bueno, pues es una posición difícil, un movimiento como h6 o h5 quizás también buscando cambio de material, pues sería más interesante. Con esta jugada también da espacio a su rey, y el tema es que, bueno, pues ahí casi podría haber hasta temas de mate en la octava. Se juega torre b6 buscando más cambios. Caballo d7 por verlo, ya que la partida está a puntito de terminar, pues también trayendo una pieza más activa hacia el flanco de dama podría ser interesante, pero las blancas ya tienen la torre en b7, se está ganando el peón de a7, y bueno, pues a una jugada como torre a6 atacando al peón de a3, caballo c3 es muy potente, y si torre por a3, caballo por d5, ganando un peón con algún tema de jaque, y las negras están perdidas. Por ver una línea que se pierde más rápido, vendría esta captura con temas de mate, ganando la pieza, y bueno, pues la partida estaría ventilada. No obstante, se juega torre b6, torre por b6, y Carlsen, jugando caballo c3, va por este peón aislado que es bastante difícil de defender. Se está amenazando alfil c7, y si el peón avanza, el caballo captura en b5. De momento, o ahora sí, se juega h5, g por h5, y no se captura con el caballo, ya que alfil c7, bueno, pues permitiría que las blancas tendrían un peón más, o sea, un peón pasado y muy cerquita de la coronación. Por lo tanto, de esta manera, Anish-Giri logra estropear la estructura de peones. Rey h7, parece que, bueno,
pues en algún momento se puede atacar si este alfil se retira, que lo hace ahora a C7, y caballo C7, D7, perdón, defendiendo finalmente el peón de B6. Tras estas jugadas se juega rey G3, activando el rey. Otra posibilidad es jugar A4 y bueno, pues en esta posición, o caballo A4, en esta posición decide abandonar. El tema, y por seguir una línea, es que bueno, pues el caballo está atado a la defensa del peón de B6, el peón de B6 no puede ir a B5 ya que sería capturado. Como decíamos, estos peones, o al menos el alfil, pues está sin movimientos ya que el caballo pues también controla la casilla, o el peón de D5, e intentando bueno, pues ir a por este peón. Incluso las blancas llegan a defenderlo. F6 se puede jugar y tras dar un jaque se expulsa al rey a H7, caballo B5 y bueno, pues la idea quizás jugar caballo C7, se puede hacer un movimiento anticipado con el alfil a F7, caballo C7 no obstante, y tras alfil G8 de alguna manera esperando caballo A8 o incluso primero A4. Con este movimiento, siendo mejor, bueno, pues evitas que el peón pueda escapar vía B5. Caballo A8 es lo que se va a jugar posteriormente tras alfil F7, no teniendo mucho más, y tras caballo A8, bueno, pues ya sería peón para las piezas blancas y con ello pues la partida más cerquita, ¿no? Bueno, pues por mi parte nada más respecto a esta partida y vemos que seguimos trayendo. Un saludo y buen día. Chao.